¿Qué tal? Nuevamente, muy buenos días a todos y todas. Pues el día de hoy la Academia de Ciencias Administrativas y el capítulo de Estudios de Género, pues se complacen en tener el día de hoy a la conferencia titulada Masculinidades en las organizaciones, claves para la igualdad, la no discriminación y una cultura libre de violencia, que será impartida por el doctor Ricardo Soto Ramírez y como comentarista tenemos al doctor Hugo Javier Buenrostro Aguilar. Como ustedes saben, la conferencia está siendo grabada y se encuentra disponible, al igual que nuestros otros eventos que compartimos con nuestros amigos de Acacia y miembros de la academia. Compartimos mes a mes eventos pues que son del interés para nuestra comunidad académica y estarán disponibles también la grabación de esta conferencia en el canal de YouTube que les voy a compartir en breve aquí en el chat. Pues me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Ricardo Soto, nuestro ponente del día de hoy. El doctor es licenciado en Psicología y en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, maestro en Derechos Humanos y doctorando en Derechos Humanos por el posgrado interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se desempeñó como director del Centro de Análisis e Información Geoespacial, secretario académico del Centro Nacional de Derechos Humanos e investigador nacional para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en México. Asimismo, fue director de estudios sociodemográficos e investigador en el Centro de Estudios para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Actualmente, el doctor Soto es profesor de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, donde imparte las asignaturas de Género y Derechos Humanos en las organizaciones y Ética en las organizaciones. Además, forma parte de la Unidad Integral de Género, donde participa como especialista en género y derechos humanos en acciones orientadas a la prevención, atención y fortalecimiento de la igualdad sustantiva y la no discriminación en el ámbito universitario. Asimismo, se desempeña como secretario del Comité de Ética en Investigación y Ética de la Facultad. Sus líneas de investigación se centran en los derechos humanos, la perspectiva de género en las organizaciones, la igualdad laboral, las nuevas masculinidades, la no discriminación y el análisis de las violencias de género en contextos institucionales y empresariales. Pues es un gusto Ujú. tenerlos el día de hoy, doctor Soto. Muchas gracias y gracias también a nuestros participantes que ya se encuentran aquí presentes. Adelante, doctor Soto, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Guadalupe Calderón. De verdad que para mí es un honor estar con este grupo, con esta comunidad que les decía, es muy bonita, es muy importante el trabajo que están haciendo en las ciencias de la administración. Agradezco, como siempre, también a la doctora Saavedras por su gentil invitación y a todo este grupo que nos acompaña, al doctor Hugo Javier que nos acompaña también, donde va a hacer comentarios respecto a lo que aquí vamos a conversar. Y bueno, quiero platicarles que precisamente una de las líneas de trabajo que estamos llevando aquí desde la Facultad de Contaduría y Administración, por supuesto, desde el enfoque de género y derechos humanos, es lo relacionado con las masculinidades. Decimos hablar de masculinidades en las empresas. Y miren, y para ello quiero compartirles la siguiente presentación para ir teniendo una serie de imágenes, esquemas, videos. Va a durar 45 minutos, expositiva en primera instancia, luego damos 10 minutos a comentarios y luego intervenciones de ustedes, por supuesto, que nos interesa mucho dialogar en este sentido. Bueno, entonces aquí estamos el día de hoy con esta charla, sí, este diálogo, que es masculinidades en las organizaciones. Y vamos a puntear algunas claves precisamente para trabajar por la igualdad, la no discriminación y una cultura libre de violencia dentro de las empresas, dentro de las instituciones, ¿sí? Y fíjense, le puse a un ladito de esta primera diapositiva, hombres en cambio. Vamos a ver de qué se trata. Hemos escuchado muchas veces de las nuevas masculinidades, otras masculinidades,
Pero fundamentalmente se trata de tener piense, una perspectiva crítica, esto es muy importante, respecto a cómo se han construido las identidades masculinas, las identidades femeninas, por supuesto, y en esas formas como se han construido de manera tradicional, cómo nos relacionamos. Pero para eso es muy importante, sí, es muy importante ver que esas formas como se han construido nuestras identidades masculinas y femeninas en la familia, en la comunidad, pues bueno, en las empresas también es un espacio fundamental en la vida social, ¿no? Se habla que en la sociedad hay tres espacios fundamentales, ¿no? Desde el cuales se pueden lograr muchos cambios y transformaciones. Por supuesto, la esfera de las familias, la otra esfera es del trabajo y la otra desde el Estado, ¿no? Son tres grandes esferas donde se pueden impulsar cambios en las sociedades. Y es que hablamos de cambios porque resulta que dentro de estos roles y estereotipos tradicionales hay un tipo de masculinidad que es de la que vamos a hablar primeramente, que es una masculinidad que muchas veces afecta, vulnera los derechos humanos de otras personas. Es un tipo de masculinidad que incluso quien sigue estos mandatos, vamos a hablar de estos mandatos de una masculinidad tradicional, ¿sí? Pues afecta a los propios hombres, ¿no? Afecta a los propios hombres, afecta a mujeres, afecta a la diversidad sexogenérica. Y entonces, desde una perspectiva crítica, que es también lo que vamos a revisar, ¿cómo reflexionar? ¿Desde dónde reflexionar esos mandatos de masculinidad? Voy adelantando mandatos como para ser hombre, ¿qué se necesita para ser hombre en esta sociedad? Y hay mandatos muy claritos, ¿no? Desde una masculinidad tradicional, o también se le denomina masculinidad dominante o masculinidad hegemónica, que son mandatos como alejarse de todo lo que tiene que ver con lo sensible, con los afectos, es el famoso los hombres no lloran, ¿no? Ese es un mandato, ¿no? Que está ahí inserto en la cultura de esta masculinidad tradicional. El otro mandato, que es que para ser hombre siempre y tu identidad va ligada con el uso de poder, pero no solo el uso, el abuso del poder. Y entre otros mandatos está lo relacionado con pues, el uso de las violencias, ¿no? Para afirmar tu masculinidad, afirmar tu hombría, haces uso de las violencias, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de mandatos, ahorita mencioné algunos, pero aquí la pregunta es, ¿y eso que sucede en lo social, en la comunidad, en las familias, en los hogares, sucederá en el trabajo? Claro, el trabajo es un espacio por excelencia, un espejo de lo que sucede en nuestra sociedad, y entonces es muy probable que sí se repita. Y pues bueno, vamos a precisamente analizar, ¿sí? Cómo la masculinidad es en el trabajo, es clave. Estamos hablando hoy de la igualdad sustantiva en la sociedad, en las empresas también, acabar con la discriminación. Y entonces, al ver las masculinidades cómo influyen en las empresas, la idea es construir entornos justos, inclusivos, productivos, eliminando barreras y fomentando el respeto, ¿sí? Miren, voy a partir de una tesis central que las masculinidades no son formas individuales de ser hombre. Es decir, yo soy hombre, tú eres hombre. No, no son formas individuales, sino que también son prácticas sociales. Estas prácticas, aquí hay categorías que quiero que las tengamos ahorita en el horizonte, es el poder, el liderazgo, la autoridad, la competencia, el cuidado y la toma de decisiones. Ahorita las enuncio, pero van a estar mezcladas. Y que es hacia donde queremos caminar, hacia un tipo de masculinidades positivas, incluyentes, a favor de la igualdad, en bienestar para los propios hombres y en bienestar para las comunidades en las que nos insertamos. Entonces, esto va a implicar revisar mandatos masculinos tradicionales. Algunos de estos mandatos, como ya les había dicho, los hombres no lloran, siempre ejerce. Vamos a hablar sobre el poder. Pero vamos a ver que hay un poder con un poder compartido, pero hay un poder sobre también. Y muchas veces ese poder sobre es el que puede generar situaciones de violencia, desigualdad, exclusión, ¿sí? Y vamos a analizar aquí, muy importante, a ver qué implica hablar de las masculinidades, desde un enfoque de género, de derechos humanos, de corresponsabilidad y cuidado. Entonces, miren, lo primero, para comprender de manera amplia este tema, fenómeno, situación de las masculinidades, vamos a partir de dos grandes categorías.
Todo esto que les voy a hablar el día de hoy tiene que ver con un enfoque de derechos humanos. Todo, que tiene que ver que todas y todos tenemos derecho al acceso a una vida digna. Y también tiene que ver con género. El género como categoría analítica dentro del campo de las ciencias sociales que nos permite dar cuenta cómo se han construido roles y estereotipos tradicionales, ¿sí? Con el objeto de hacer visible que esos roles y estereotipos tradicionales pueden terminar afectando y violentando los derechos humanos. Entonces, van relacionados, van relacionados. Y ahora me explico. Primero, estas son generalidades que son los derechos humanos. Bueno, nos han dicho una y otra vez. Son aquellos que son inherentes al ser humano, porque emanan de tu naturaleza humana. Pero fíjense, su fundamento es la dignidad humana. Pues tú me dirás, oye Ricardo, ¿qué se entiende por la dignidad humana? Yo diría, bueno, nos han dicho desde esta narrativa de los derechos humanos que tú por el hecho de haber llegado a este mundo eres una persona digna. Ok, ¿qué más? Que tú por el hecho de haber llegado a este mundo, me refiero a ti, a mí, a todas y todos los que habitamos este planeta, tenemos derecho, y aquí añado un concepto, a vivir en bienestar. En derechos humanos, ¿qué significaría vivir una vida digna, vivir una vida valiosa? Es vivir en bienestar. Ahora, tú te has de preguntar, ¿qué significa bienestar desde un enfoque de derechos humanos? Está muy ligado a las necesidades. Llega un bebé a este mundo, ¿qué es lo primero que necesita? Pues alimentación, un espacio seguro, tener un nombre, un acta de nacimiento, es decir, una serie de necesidades que si se dan cuenta se va eh, enlazando con lo que son los derechos humanos. Luego este bebé crece, es un niño, una niña, 5, 6 años, 7 años, que necesita educación, pero continúa la alimentación, el vestido, tener una familia, el esparcimiento, pero luego va a ser un adolescente, luego si tiene las posibilidades de llegar a la universidad y luego necesita trabajar, pero además necesita esta persona ya adulta, joven, necesidades de expresión, necesidades políticas, es decir, si se dan cuenta todas estas necesidades, salud, trabajo, libertades de pensamiento, son los derechos humanos. Y es por eso que los derechos humanos es una narrativa, me parece que pensando como sociedad, desde que se ha venido gestando este discurso de los derechos humanos, sobre todo a partir del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se dieron cuenta que un Estado es capaz de desaparecer toda una población, ¿sí? Dijeron, pues hay que poner límites a esos estados, límites a ese poder, límites a los abusos del poder. Entonces los derechos humanos, ¿sí? Surgen como una especie de dique, ¿no? De que dicen, ¿sabes qué poder? Tú no puedes afectar la dignidad humana. Son límites que se le ponen al poder y entonces se le dice a los estados, para que se realice la dignidad humana, ¿sí? Tienes la obligación de proteger, salvaguardar los derechos humanos, ¿no? Entonces, fíjense qué importante, regreso, tú, yo, los seres humanos que te están haciendo, quienes tienen 1 año, 3 años, quienes tienen 80 años, ¿sí? Somos diversas y diversos los seres humanos, claro, nacionalidad, pertenencia étnica, edad, pero ¿en qué nos iguala la dignidad? Y la dignidad como tener una vida en bienestar, ¿sí? Entonces, en este sentido, fíjense, vamos a ver, estas son definiciones, son del Instituto Interamericano, nos dice, son atributos a toda persona, porque eres persona, porque existe, llegaste a este mundo, pero no importa tu edad, tu raza, sexo, nacionalidad, clase social. Otra definición, los derechos humanos son aquellos que todo ser humano posee y que tienes derecho a disfrutar. Estás en este mundo, tienes derecho. Entonces es obligación de los estados y que creen. Y también ahora de las empresas, no como obligación, pero sí de participación. Fíjense, se está moviendo esto muy interesante en el mundo. Y tienes derecho a disfrutar. Y fíjense, ¿cuál es la particularidad después de ver estas definiciones? Que los derechos humanos ponen como centro la dignidad. Fíjense la dignidad. Oye, Ricardo, ¿pero qué es dignidad? Ah, que tengas acceso a una vida en bienestar. Es una definición más observable. Oye, ¿y cómo sé que estoy en bienestar? Observa las diversas necesidades que tienes en diversos momentos del ciclo de tu vida. Entonces, de acuerdo a esas especificidades, en la medida que tengas el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, etcétera. Entonces, estos derechos humanos universales
Diríamos que vives en dignidad, tienes acceso a una vida en bienestar. Y uno diría, ¿para qué? Ah, pues resulta que al colocar como centro a las personas su bienestar, tú tienes la posibilidad, se tiene la posibilidad que si yo tengo acceso al bienestar, pueda tener autonomía. Este es el segundo concepto clave. Y esta autonomía se refiere al ejercicio de mi libertad, que yo puedo elegir, yo, Ricardo, tú, todas, todos quienes estamos aquí, y en este mundo es la aspiración de los derechos humanos, por eso es un discurso muy potente, pues de que en libertad tú puedas elegir tu libre proyecto de vida. En un contexto claro, democrático, de derecho, el momento histórico que vivimos. ¿Para qué? Para que tú tengas capacidad de agencia. Este es otro concepto fundamental, ¿sí? Es decir, los derechos humanos ponen como centro tu bienestar, dignidad, que seas libre, una persona autónoma, para que puedas tener esta capacidad de agencia. ¿Qué es la capacidad de agencia? Es la posibilidad de que llegaste, regreso a esto que comento, llegaste a este mundo y la capacidad de agencia es que puedas desarrollar al máximo físicamente, psicológicamente, socialmente. Puedes desarrollarte al máximo y para eso necesito yo pues, el acceso a una vida digna, ¿no? Es decir, alimentación para desarrollarme de una forma al máximo, escuela, etcétera, ¿sí? Entonces, esta capacidad de agencia es también el momento donde tú tomas conciencia del momento que te está tocando vivir, de la realidad que te acontece y la puedas transformar. Fíjense qué interesante. Entonces, para que yo tenga esta capacidad de agencia de transformar el mundo en el que me encuentro, necesito libertades, autonomía, pero esto va ligado con mi vida en bienestar. Por ejemplo, si una persona no tiene acceso a la educación o a la alimentación, pues va a afectar su autonomía, su capacidad de elección, de libertad. Y como tal, su capacidad de agencia se verá limitada, ¿no? No tengo acceso a la salud, a una escuela, libertades políticas. Entonces, fíjense, estos tres elementos están así una y otra vez tocándose, pero eso es lo central de los derechos humanos. Dignidad humana, pues sí, todo ser humano es valioso en sí mismo. Y cada ser humano debe ser tratado como un fin en sí mismo. Cuando no se es tratado como un fin en sí mismo, ¿sí? Cuando se considera a una mujer, a un hombre únicamente como un medio de placer, sin considerar su dignidad, su valor en sí mismo, es cuando comienzan los actos de discriminación. Entonces, fíjense, este es el primer concepto que les quiero dejar. Derechos humanos. Esto es central para comprender el tema de las masculinidades, ¿no? Es que, oye, Ricardo, ¿por qué últimamente habla de masculinidades, de nuevas masculinidades? Es que es un enfoque de derechos humanos. Y ahorita les voy a hablar cómo se articula este tema de las masculinidades, incluso con, vamos a llamarle, estándares internacionales en materia de derechos humanos. De este tamaño es lo que estamos hablando aquí. Y lo otro para comprenderlo es género. Género, sí, cómo se han construido las relaciones de género. Ustedes saben aquí en este capítulo de género que llevan en Acacia, solamente para recordar, ¿sí? Una de las grandes investigaciones que se realizaron, hay muchas, pero lo que quiero matizar, la distinción entre sexo y género, traigo aquí una del doctor Walter Mischel de la Universidad de Stanford, California, y fue este experimento, los cuneros. El doctor Walter Mischel de la Universidad de Stanford, California, convenció al personal del cunero de un hospital cercano a la universidad de realizar un experimento de psicología social. Se trataba de que un grupo de estudiantes, profesionistas y el resto del personal de la universidad, secretarias, choferes, etcétera, pasaran un rato mirando a los bebés recién nacidos y apuntaran qué observan, qué observan. Pero ¿dónde estuvo el experimento? Que durante más de 6 meses, todo tipo de personas, distintas formaciones, niveles socioeconómicos, pertenencias culturales, observaban a los bebés en el cunero. Pero ¿dónde estuvo el experimento? Que las enfermeras tenían la consigna de ponerles cobijas rosas a los varones y azules a las niñas cuando llegara un grupo. Entonces, por ejemplo, llegaba un grupo, veía aquí al bebé que se ve en medio, en la parte superior, de color rosa, pues era un niño, un varón, ¿sí? Pero no sabían que le habían puesto la cobija rosa y había comentarios, ay, pero mira esta nena, qué bonita se ve, qué tierna, qué dulce. Ay, mira, mira qué calladita es la niña. Fíjense, entonces el doctor Walter Mischel dicen, a ver, ¿por qué están poniendo esos adjetivos? ¿Sí? Por cierto, ¿sí?
muy tradicionales, estereotipos de género muy tradicionales. Y al revés también, cuando veían al bebé con la cobijita azul, que en realidad era una niña, porque les intercambiaron las cobijitas, decían, wow, pero mira, este ya desde pequeñito se le ve que va a ser todo un hombre. Míralo, todo un caballero, mira, hasta se le ve la fuerza, mira el mentón, qué bárbaro, ¿no? Qué hombre, se parece a su papá, míralo, hasta ese enojón. Y el doctor Walter Mitchell, ¿de dónde sacaron esos atributos? Y entonces nos dice, fueron atributos basados en creencias y estereotipos femeninos y masculinos. Claro, dice, porque se dejaron influir por el color de las cobijas. Y entonces dicen, claro, sí, desde que una persona nace, se nos van asignando automáticamente expectativas en función de las ideas que tenemos sobre el comportamiento de hombres y mujeres. Recuerdo que me invitan a todos hemos ido a un baby shower, ¿no? El develamiento del sexo del bebé. Y yo veía cómo le llevaban, pues sí, eh, por ejemplo, ¿no? Que dicen, no, es que sabes que ya sabemos, ¿no? En el baby shower va a ser niño. Y llegaban, sí, todos con colores azul, regalitos para los niños, ¿no? Yo veía que le llevaban carritos, pelotas, armas de como pistolitas, así, el carrito de la construcción. Y yo veía que en las niñas les llevaban muñecas, el jueguito de té, un hornito chiquito, ¿no? Y uno decía, a ver, sí, claro. O sea, cómo de alguna manera, por el hecho de saber ya del sexo del bebé en ese baby shower, se empiezan a llevar juguetitos, ¿no? A niños y a niñas diferenciados. Y esto en los estudios de género le han llamado, es que claro, eso se le llama la división sexual del trabajo. Pareciera que desde pequeñitos y pequeñitas nos empiezan a socializar, a formar, como en este caso los juguetes, eh, para las mujeres para ser madres, esposas, cuidadoras, y para los hombres ser trabajadores, proveedores, guías de familia, ¿no? Entonces, esta es una conclusión. El género de los bebés fue lo que condicionó la respuesta de las personas. Y dice el doctor Walter Misch, esto confirma así que las expectativas y atributos que se asignan a hombres y mujeres, pues son resultado de creencias sociales y culturales. Entonces, fíjense, dicho esto, tenemos ya dos grandes categorías. Uno para entender lo que son los derechos humanos, la otra categoría que es el género, una construcción sociocultural de que yo espero algo de ti. ¿Sí? Yo espero algo de ti, de acuerdo a si tus órganos de apariencia, a partir de la apariencia exterior de los órganos sexuales, eh, las sociedades nos otorgan características sociales diferenciadas, ¿sí? Ahora, la categoría de género nos ha ayudado como categoría analítica a analizar, ¿no? Ok, sí, hay diferencias entre biológicas entre hombres y mujeres, son diferencias sexuales, diferencias reproductivas, pero eso no explica ni justifica la desigualdad social que se ha construido en una sociedad y hay evidencia empírica que así no lo señala. Sí, hay una valoración jerarquizada y en las empresas lo hemos visto. Esto que se ha estudiado desde este capítulo de Acacia, por ejemplo, el techo de cristal, ¿no? Que es el techo de cristal, un conjunto de creencias, pero que están ancladas en qué tipo de creencias basadas en roles y estereotipos, en donde, fíjense, se observa la división sexual del trabajo, en donde a los hombres les corresponde el trabajo productivo, público, y a las mujeres el trabajo reproductivo en el hogar, ¿sí? Y entonces las mujeres desde el siglo pasado, a partir de los 70, se incorporan al mundo laboral, al trabajo productivo, pero enfrentan obstáculos basados en roles y estereotipos de género como que una mujer no puede llegar al poder. Hoy se ha roto el techo de cristal en diversas empresas, claro. En el espacio público tenemos por primera vez una presidenta, en las cámaras de diputados ya se habla de la paridad de género, en el sector privado, en las empresas, mujeres CEOs, ¿no? Directoras de empresas, se empieza a romper este techo de cristal, esta valoración jerarquizada, pues lo que los estudios de género nos permiten mirar. ¿Y cómo lo aprendimos? Pues claro, a través de roles de género, estereotipos de género. Si estos roles son tareas o actividades que se espera que desempeñe una persona de acuerdo al sexo que pertenece y el estereotipo, ¿no? ¿Qué espero de ti de acuerdo a ciertas ideas? Y es aquí, miren, donde precisamente, ¿no? Aquí como lo vemos en esta imagen, ¿sí? Eh, este tipo de masculinidad y feminidad tradicional, aquí es la clave cuando aplicamos el enfoque de derechos humanos. Aquí vemos un hombre, bueno, aquí con una maletita, con dinero, proveedor,
aquí una mujer en los cuidados. Cuando uno lo ve con un enfoque de derechos, ¿cuál es la crítica? Preguntarse si este hombre y mujer están ejerciendo su libertad, su autonomía. ¿Para qué? Para desarrollar el mejor proyecto de vida en su existencia. Preguntarse, ¿este hombre eligió ello? ¿Esta mujer eligió ello? Fíjense, en un grupo, cuando estaba en la CNDH hacíamos mucha capacitación al funcionariado, pero también en comunidades. Y recuerdo una vez en una comunidad donde había jóvenes, pero también había personas adultas y personas adultas mayores. Me acuerdo que había un grupo, en ese grupo había como tres mujeres de entre 80 y 85 años, ¿no? Por ahí. Muy, muy bonito, estaban ahí. Y les pregunto a las mujeres, ¿no? De 80 años, ¿no? Oigan, nos hablaron un poco de su vida, ¿no? Una de ellas que ya no tuvo la posibilidad de seguir estudiando, llegó hasta el primero de primaria, la otra sí secundaria. Y pues nada, se dedicaron en este rol tradicional de género. Ellas decían, ¿no? Que de pequeñitas, una de ellas cuando ya no quería ir a la escuela, no quería ir a la primaria, le decían, "Ah, que no se preocupe, se llama Beatriz". De niñita le decían Beatricita. No, no, pues no importa que no vaya Beatricita a la escuela, porque al final ella se va a casar y la van a mantener. Entonces ya Beatricita pues se quedaba en el hogar y entonces ella ya después tiene una familia, tiene 8 hijos, antiguamente, si era más o menos. Eh, pero ¿qué quiero decir? Cuando estábamos en ese grupo, les pregunto, ¿no? Sobre todo a las mujeres de 80, le digo, oigan, si ustedes volvieran ahora sí, que si pudieran reescribir su vida, ¿qué harían? ¿Qué elegirían? Y las tres, sin excepción, me dijeron, estudiar. Uf, cuando uno escucha esa respuesta dice, híjole, es muy fuerte cómo las creencias tradicionales de género, porque probablemente Beatricita pues ya no ejerció su derecho a la educación y quería trabajar, ya no ejerció su derecho al trabajo. Y cuando uno le pregunta, oye, si volví a hacer reescribir tu vida, dice estudiar y trabajar. Y entonces ahí uno observa cómo estas creencias, estos roles tradicionales de género, pueden afectar el derecho humano para que una persona elija su libre proyecto de vida. Y estamos hablando de la existencia, o sea, es tu vida. Esa es la profundidad de esto, ¿no? Y del otro lado, ¿no? Digamos, tenemos al hombre, trabajador, proveedor. Pero también muchas veces ¿cuál es la crítica que se hace, ¿no? Que se piensa que para ser hombre es que solamente vas a ser el proveedor en la vida. Y obviamente es importante el trabajo y claro que por supuesto uno está por ser proveedor, pero también las mujeres proveedoras. El problema es cuando este hombre pues piensa que ese es su único rol y función en la vida, ser proveedor. Y de repente son papás ausentes, ¿no? De hogares, de familias, que se pierden la crianza, una paternidad afectiva, cercana, de ternura con sus hijos e hijas, además de responsabilidades, ¿no? También las tareas, ¿no? Son papás ausentes, ¿sí? Y, y había que preguntarse, ¿no? ¿Qué tan en bienestar también está su vida, ¿no? Y además, fíjense, son modelos de masculinidad donde te dicen, ¿no? Los hombres, para demostrar hombría, siempre demuestra que eres fuerte, ¿no? ¿Y qué creen? Esa creencia tiene efectos en salud, porque muchos hombres en esa creencia de la hombría, ser fuertes, tienen malestares como todo ser humano. Hay una condición de vulnerabilidad humana, la salud, claro, ¿sí? Que muchos hombres no van a revisiones médicas y que tienen ya desde hace un mes una afección en el estómago, pues dicen, no, no, yo sé que hay muchas presiones en el trabajo, pero yo soy hombre y yo aguanto, no van a revisiones médicas, luego un problema gástrico que puede terminar en algo crónico. Es decir, cómo estas masculinidades, estos roles tradicionales, en este caso de las masculinidades y también de las feminidades, pueden limitar proyectos de vida, ¿no? Bueno, fíjense, aquí son algunos ejemplos de estereotipos de género, ¿no? De la literatura. Lo masculino.
se asocia con ser fuerte, inteligente, trabajador, responsable, guía, violento, audaz, no demuestres afecto. El hombre debe ser el cabeza de familia y el principal proveedor de la economía familiar, ¿sí? Y lo femenino, con lo amoroso, débil, sentimental, abnegada, tierna, bella, dócil, expresan mucho afecto, sexualmente pasiva, receptor y dependiente. El mandato, ¿cuál es? La crianza de los hijos e hijas, es cosa de las madres, de ellas, el trabajo productivo. Por los estudios de género es precisamente, digamos, su potencia, porque bajo esta mirada, bajo estos lentes, ¿no? Como se ha denominado estos lentes violeta, dices, pues no, estos roles hay que tener un enfoque crítico. Es decir, todos estos mandatos que me han dicho, más bien establecer una relación crítica, tampoco significa nada, entonces ya vamos a dejar todos estos roles, no, porque ellos son los que han fundado esta sociedad en la que estamos, claro, pero lo que hay que advertir desde un enfoque de derechos humanos, en qué medida esos mandatos, si yo los sigo de manera ciega y además de que digo, eso está constituido con mi identidad, puede afectar, puede violar derechos humanos, ¿no? Porque por un lado, oye, Ricardo, pues a mí me gusta ser trabajador. ¿Qué hay de malo en ello? No, no es un tema de como de malo, bueno, no. Más bien es pregúntate si ese rol de trabajador, aquí viene el ejercicio crítico, la reflexión crítica, ¿en qué medida? Pues sí, claro, me gusta ser trabajador, pero hasta dónde pudiera ser que solamente es tu mandato en la vida y te sales desde tempranísimo, no llegas hasta la noche, porque dijeron es que para ser hombre hay que hacer eso, ¿no? Es decir, en sí mismos estos roles y estereotipos lo que hay que hacer es un ejercicio crítico de ver en qué medida pueden afectar derechos humanos o tu propio bienestar, ¿no? Va por ahí, digamos, el análisis que estamos aquí haciendo, y esto se explica mucho con la división sexual del trabajo que les había dicho, que de acuerdo a los roles de género, el mandato, mujeres en la casa, actividades domésticas, sustento de que para el sustento de la familia, la sociedad, sin remuneración y poco reconocimiento. Y para los hombres que laboran en el mundo productivo, valoradas socialmente, son remuneradas y con reconocimiento. Ahora, aquí vienen entonces dos preguntas. ¿De qué manera esta división sexual del trabajo, sostenida en roles y estereotipos de género tradicionales, se reproduce tanto dentro de las empresas y limita el ejercicio pleno de la igualdad como derecho humano? Esa es una primera pregunta. A ver, todo eso que acabamos de ver, ¿qué tanto pasa dentro de las organizaciones? ¿Y qué tanto puede afectar el derecho a la igualdad dentro del espacio laboral? Y también, ¿cómo influyen los estereotipos de género en la asignación de tareas, oportunidades de liderazgo, salarios, responsabilidades de cuidado dentro de las empresas? Y entonces aquí viene, oye, Ricardo, ya me planteaste el problema, ¿cuáles son las rutas? Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos que analizamos en general dentro de las organizaciones y que afecta precisamente tener una reflexión crítica sobre el tipo de masculinidades que se dan en las empresas? Bueno, entonces tenemos por un lado las siguientes preguntas. ¿Y por qué hablar de masculinidades en las empresas? Buscamos alcanzar una igualdad de género y no como un mandato así a ciegas. No, repito, porque construyendo la igualdad de género, hombres y mujeres, también las diversidades sexogenéricas en las empresas, tendrán la posibilidad dentro de las empresas contribuir desde una organización a desarrollar su libre proyecto de vida al que se tiene derecho, ¿no? Y entonces hay que identificar, ya hay una agenda. ¿Cuáles son estas problemáticas que enfrentan principalmente las mujeres? Brecha salarial, techos de cristal, acoso y hostigamiento sexual, conciliación, vida laboral y familiar, o corresponsabilidad, si es el término que en la literatura, corresponsabilidad, vida, familia, trabajo, discriminación por maternidad o subrepresentación en puestos directivos. Ahora, hay que decir que esta es la agenda, pero esta agenda tiene que ir en compañía de trabajo con el trabajo precisamente con los hombres, ¿sí? Porque muchas de estas desigualdades se sostienen por formas masculinizadas de organizar el trabajo. Vamos a ver algunos conceptos como la disponibilidad total. Muchas veces en las empresas se pide la disponibilidad total, ¿no? ¿Y qué es la disponibilidad total? Que en cualquier momento que te llames en la noche, en la madrugada,
no importa, tú tienes que estar disponible, ¿no? Ahora bien, pero si uno observa, ¿no? Digamos, muchas veces pensemos el fenómeno del techo de cristal, que muchas mujeres no llegan a puesto de toma de decisiones porque en los momentos, ¿no? de tomar precisamente la decisión, quién va a ser el director o directora, están estos sesgos de género, ¿sí? Y uno de estos sesgos de género es que dicen es que las mujeres tienen hijos, el viernes le van a llamar de la escuela y aquí necesitamos una persona en nivel directivo que esté 24/7. Entonces, si se dan cuenta, esta disponibilidad total que a veces permea en algunas empresas, pues es una mirada desde una masculinidad muy tradicional de que tiene que estar disponible totalmente para el trabajo y no observan, sí, que hay construcciones de género tradicionales que en los hogares todavía no se han hecho arreglos, por ejemplo, entre las parejas, ¿sí? Respecto al cuidado de los hijos, de las hijas, que no es equitativo. Entonces las mujeres tienen estas dobles jornadas de trabajo, además en el hogar. Entonces, esta disponibilidad total, pues no. Ajá. El liderazgo autoritario. Muchas veces hay redes informales entre hombres en las empresas, ¿no? Donde se deciden los puestos, los ascensos, pues en una comida, en un juego, van a jugar fútbol. Es decir, se deciden en reuniones informales los puestos, ¿no? Pero muchas mujeres, bajo estos roles tradicionales, pues sí están en la empresa, pero también, como no hay arreglos dentro del hogar, son quienes terminan yendo por los hijos que a la firma de boletas, que ya se enfermó, o son personas cuidadoras de papá, de mamá, y pues no hay acceso a estas redes informales entre hombres donde se deciden los puestos, ¿no? O muchas veces estos silencios, ¿no? Frente al acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Y también porque no se valoriza el cuidado, se desvaloriza el cuidado en las empresas. Un ejemplo, ¿una empresa puede tener una política formal de igualdad? Sí, claro. Pero si los ascensos se deciden en comidas, viajes, partidos de fútbol o reuniones informales donde las mujeres no son incluidas, pues la organización mantiene una red masculina de poder, aunque el discurso institucional sea igualitario, ¿no? Fíjense, no mujeres, la otra vez observaba, nos decían, cuando ustedes hagan el trabajo con hombres en general, no te centres en cambiar actitudes individuales, sino transformar estructuras, normas, relaciones de poder que sostienen la desigualdad de género. Esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Preguntarse qué tipo de masculinidad premia mi organización. Es decir, no se trata solo de trabajar de manera particular en cambiar la actitud o de ser buen hombre, no, 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 sino se trata de hacer nuevos arreglos culturales, estructurales, por supuesto en las familias, por supuesto desde el Estado, pero en el campo que nos corresponde desde las empresas, ¿no? Las organizaciones. Y entonces preguntarte, ¿qué tipo de masculinidad se promueve, ¿no? Es decir, es una empresa que busca la disponibilidad total, por ejemplo, ya lo decíamos. O es aquella que cuida, que escucha, que colabora, que fomenta entornos exclusivos. O es una que controla y busca ocupar todo el espacio, potencialmente marginando otras perspectivas, miradas y contribuciones. Miren, la masculinidad hegemónica, ya para, digamos, ir como acotando el concepto, según este autor, es una configuración de prácticas, es decir, se practica. Y legitima la posición dominante de los hombres sobre las mujeres y otras masculinidades normativas, ¿no? ¿Qué implica la dominación? Y es un sistema que valida una supremacía masculina. Y estos son los mandatos. Y el mandato de esta identidad de masculinidad dominante es ser duro, fuerte, violento, ¿sí? Niega las emociones. Y te vas a construir entre más hombre mientras más te separes de lo femenino. Roberto Garda, de Hombres por la Equidad, nos plantea este esquema, ¿no? Dice, sí, lo que pasa es que si hay una cultura dominante masculina. Dice, está lo macro, que es una cultura machista, creencias, estereotipos, roles tradicionales. Dice, hay un exosistema, que esa cultura, esas creencias, esos hábitos permean en las instituciones, ¿no? Con hombres y mujeres que reproducen ese machismo, ¿sí? Son un sinónimo de masculinidad dominante el machismo, ¿no? Pero ¿qué creen? También en las relaciones micro de pareja se controla paternidad tradicionales, se controla las mujeres. Y a nivel micro, ¿no? Muchos hombres, ¿sí? Pues empiezan a albergar estas ideas machistas, desconexión con las emociones, malestares masculinos, el enojo.
Ojo, esto es a nivel cultural y esto hay que también tenerlo bien clarito, ¿no? No se refiere a que todos los hombres estamos insertos en esta cultura machista, no. Hoy sabemos que muchos hombres pues, ponen un alto. Muchos hombres decimos, no, 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 no se quiere participar en esas relaciones de dominación, en donde puede ser que sí tenga un privilegio, pero a razón de qué, ¿no? De la explotación, de la dominación de muchas veces de las mujeres, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos son los mandatos de masculinidad, ¿sí? Y estos hombres que se construyen, que se suman a este tipo de forma tradicional de masculinidad, pues se van teniendo privilegios, ¿no? Es una forma de poder sobre las demás personas. Y entonces, ¿cuál es la propuesta aquí, la alternativa? Pues es precisamente transitar de una masculinidad hegemónica, tradicional, es decir, un modelo que se elige como una norma y referente para sujetos masculinos, y si tú no te ajustas a esa versión, eres una forma precaria, ¿no? Así se ve de ser varón desde esta masculinidad dominante. Y ojo, esto es bien interesante. Es decir, esta masculinidad hegemónica obviamente se construye en oposición a lo femenino, lo subordina, pero también esta masculinidad hegemónica va a subordinar a aquellos hombres que no cumplan los mandatos, ¿sí? Por aparte de quienes sí son considerados socialmente hombres. Y cuando hablamos de otras masculinidades alternativas, críticas, ¿sí? Son modelos cuya construcción identitaria no corresponde a ese mandato de masculinidad dominante, sino que te opone radicalmente. Estas otras masculinidades cuestionan tres ejes, ¿sí? El poder, cómo se ejerce el uso del poder, el uso de la violencia y el manejo de los afectos y de los sentimientos. Entonces, fíjense esta masculinidad patriarcal que también permea las prácticas de las empresas y pues, entre más distancia a lo femenino, ser más hombre. Y entre más cerca de lo femenino, se corre el riesgo de ser hombre, ¿sí? Entonces, mandatos, el más hombre, el más violento, toma más alcohol, toma más riesgo en las parejas sexuales. Pero fíjense, uno desde esta lógica, ¿no? De cómo se ha construido esta masculinidad dominante, que también se ha denominado el patriarcado, ¿sí? Se fundamenta en esta forma de masculinidad hegemónica, ¿sí? Bueno, fíjense aquí nada más un dato. Veía que el mayor número de muertes violentas de hombres se da entre los 12 y 25 años. Fíjense un tipo de masculinidad de los mandatos que acabo de señalar, hegemónicos dominantes, donde tú eres más hombre, tomas riesgos. Bueno, viendo esta estadística, muertes violentas están relacionadas con accidentes automovilísticos, exceso de velocidad, es decir, son muchas veces nuestros jóvenes, ¿no? Adolescentes que están, fíjense, un jovencito de 6 17 años, ¿no? Que está en una fiesta y le han dicho, no, no, tú toma, tú, mientras más tomes alcohol, eres más hombre. Lo dice, pues, oye, pero ¿cómo vas a manejar así? No, no, yo manejo mejor así, sí, como tienen el mandato de la hombría, pero uno ve las estadísticas del INEGI, nuestros jóvenes adolescentes mueren en este tipo de muertes violentas, como accidentes automovilísticos o en riñas, ¿no? Ya sé. Hay diversas formas, ¿sí? En cómo se fue aprendiendo esta violencia masculina. ¿Y cuál es la idea? Ir deconstruyendo estos aprendizajes. Miren, por ejemplo, en el ámbito, en adultos, ¿no? Las empresas, ¿no? Hay una reunión y le dicen a un compañero, oye, ya te vas de esta reunión, ¿qué te pega? ¿Qué se está aprendiendo ahí en una empresa? Que no es para los hombres estar en casa, sino con los amigos. O este tipo de comentarios, ¿no? Anímate, va a haber tragos y mujeres, ¿no? ¿Qué están aprendiendo estos adultos en las empresas? Que entre hombres hay que consumir alcohol y acceder al cuerpo de las mujeres. O este tipo, ¿no? De frases, ¿no? La ascendieron. Seguro, seguro se acostó con el jefe, ¿no? ¿Qué están aprendiendo en la empresa estos adultos, ¿no? Que se está reproduciendo estos mandatos tradicionales que violentan, que afectan derechos humanos de las mujeres, que las mujeres son inferiores y manipuladoras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde hay que construir? ¿Sí? Y bueno, bueno, aquí ya para ir cerrando les presento, hay un estudio de la OCDE, ¿sí? Que documenta que las brechas entre mujeres y hombres en trabajo remunerado y no remunerado persisten por normas sociales, arreglos institucionales, distribución desigual del cuidado. Es decir, hay diversos estudios, les pongo un ejemplo, ¿no? Este que les decía de la disponibilidad total. Vienen documentado en este estudio que les digo. Cuando una empresa premia a quien puede quedarse tarde, viajar sin previo aviso o responder
mensajes de madrugada, favorece a quienes no tienen una carga principal de cuidados. Históricamente ese perfil ha sido masculino. Ejemplo, una firma de consultoría promueve a quienes aceptan viajes de último minuto. Sin embargo, las mujeres con hijas, hijos o personas dependientes, puede ser papá o mamá que cuidan, ¿no? A cargo, quedan fuera ya de facto, ¿sí? Aunque de uno dirá, no, pero todas las personas pueden competir, pero no, hay una estructura, prácticas que no permiten, ¿no? Dentro de una empresa que las mujeres puedan acceder de forma igualitaria a las posibilidades en el trabajo, ¿no? Y entonces, ya para ir cerrando, ¿sí? Estamos frente a una masculinidad tradicional dominante, ¿sí? Una empresa que tolera violencia porque el agresor produce, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Hay denuncias de acoso, ¿no? Pues, oye, pero es un buen trabajador, ¿no? Entonces, hay que decir más bien, hay que tener un cero tolerancia a cualquier tipo de violencia en las empresas, en este caso como el hostigamiento y acoso sexual. Pero muchas veces permean otra vez estas prácticas, creencias culturales. No, no, ¿cómo se le va a investigar, no? Si es un buen trabajador, ¿no? Entonces convierte la rentabilidad en permisos para vulnerar derechos, ¿no? Pero ya con esto cierro, fíjense, tenemos guías. Oye, Ricardo, ¿para dónde caminar? Tenemos los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que ahí nos dan pautas, ¿sí? De hacia dónde construir empresas, ¿sí? Que fomenten entornos igualitarios, corresponsables, incluyentes, ¿sí? Y otro que también les recomiendo para, como categorías de análisis son los principios para el empoderamiento de las mujeres promovidos por ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas, donde nos dan una serie de lineamientos, pero de fondo que hay todo esto que acabamos de platicar, de conversar, que lo que se busca que las empresas se sumen a enfoques basados en los derechos humanos y basados en la igualdad y que no solo se trata así de observar, mirar actos individuales y transformar, no, 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 sí también transformar, es decir, no solo transformar las actitudes, sino transformar los contextos, las estructuras, las culturas organizacionales, y tenemos ya documentos que nos permiten caminar en ese sentido, ¿no? Este, bueno, entonces una masculinidad positiva, igualitario corresponsable, no debe entenderse como solo hay que fomentar ser buenos hombres en términos morales, sino más bien se trata, ¿sí? En el entorno empresarial como una forma de ejercer la identidad masculina y el liderazgo, pues haciendo un ejercicio crítico al dominio, a privilegios que se tienen pero a costa, ¿sí? De las mujeres y rechazando la violencia, participando en el cuidado y actuando activamente a favor de la igualdad y la no discriminación. Entonces, fíjense, corresponsabilidad no se refiere a ayudar en casa o apoyar a las compañeras, no. La corresponsabilidad implica asumir el cuidado también como parte de la vida humana y yo como hombre participo en ello, ¿no? En la familia y no como un asunto de las mujeres. Un directivo hombre toma licencia de paternidad completa y habla abiertamente de ello en la empresa. Es una buena práctica. Esto reduce el estigma para otros hombres y evita que solo las mujeres sean vistas como riesgo laboral por cuidar, ¿no? ¿Sí? Y otro ejemplo, ¿no? En las empresas, uso ético del poder. Un hombre en posición directiva debe preguntarse, ¿a quién promuevo? ¿A quién escucho? ¿A quién muchas veces interrumpo? ¿A quién invito a decidir? ¿A quién protejo? ¿No? En la empresa, cabría la posibilidad de crear comités de promoción, revisar si las mujeres reciben más comentarios sobre actitud, carácter o contabilidad en el momento de los ascensos, mientras que los hombres son evaluados por resultados. Es decir, es ir cambiando en las prácticas cotidianas, culturales. Si se dan cuenta, hay sesgos de género, ¿no? Creencias, ¿no? Que pues, somos seres humanos y es por eso que hablamos de una reflexión crítica, ¿no? Bueno, intervención ante el sexismo, una masculinidad positiva no guarda silencio ante otros hombres, ¿no? Que generen algún tipo de discriminación o violencia. Un ejemplo, ¿no? Si en un chat laboral un compañero comparte un meme sexista, no basta con no reírte, no participas, sino que de manera corresponsable también pues, es válido decir este tipo de contenido no corresponde a un espacio profesional y puede generar un ambiente hostil, ¿no? Esta presentación se las voy a dejar a compartir. Aquí hablo de diversos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, escuchar y redistribuir la palabra, ¿no? En juntas muchas veces cuando hemos visto esto, los hombres pueden revisar si monopolizan la conversación, está ahí una reunión de directores y directoras,
y solamente los hombres hablan, ¿no? No, ahí es observarse en lo cotidiano. Y aquí desde un ejemplo empresarial, un líder puede decidir, antes de cerrar, me gustaría escuchar a quienes no han intervenido. Esa idea la propuso Mariana hace un momento. Retomemos su planteamiento. Se dan cuenta, son prácticas en lo cotidiano que permiten estarnos observando para no reproducir estas creencias, este silenciamiento de las mujeres en las organizaciones, ¿no? Bueno, entonces, la propuesta es aquí transitar de una masculinidad del dominio a una masculinidad de la corresponsabilidad y del cuidado, ¿sí? A favor de precisamente de la igualdad, la equidad y una libre discriminación y de violencia, ¿no? Bueno, entonces con esto cierro. Sí, la empresa contemporánea necesita liderazgos capaces de reconocer la dignidad humana, redistribuir el poder, prevenir la violencia, cuidar la salud mental de los propios hombres y por supuesto de las mujeres y de todas y todos los colaboradores, promover la corresponsabilidad y construir la igualdad sustantiva. Hay campañas, fíjense, hay campañas, y ya con esto cierro. Con esto que quiero concluir, fíjense, entrarle al fenómeno de las masculinidades, digamos, a partir de dos grandes categorías analíticas que son los derechos humanos y la perspectiva de género, ¿sí? Porque fíjense, quiero decir que muchas veces hemos enfrentado, sobre todo hoy hay que mirar el mundo cómo está, críticas a la perspectiva de género, ¿no? Incluso hay grupos que dicen, no, es la ideología de género, ¿no? Como tratando de minimizar y quitarle su potencia teórica y analítica, ¿sí? Y entonces más bien cuando decimos una categoría que nos permite mirar estas desigualdades, pero va enlazado a los derechos humanos, ¿sí? Se iba enlazado a los derechos humanos para decirles, ¿saben que no es una discusión como nos dicen que si es una ideología? No, 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 es un asunto de derechos, ¿no? Es un asunto de la dignidad y es un asunto que todo ser humano que llegó a este planeta tiene el libre derecho de elegir su libre proyecto de vida. Y entonces dentro de las empresas ir erradicando estas creencias que obstaculizan proyectos de vida, así, nada más, ¿sí? Y entonces, uno de los temas cuando hablamos de igualdad sustantiva, es decir, que sea una igualdad material, es decir, si hay muchas leyes, protocolos, ok, pues la igualdad sustantiva es que yo lo quiero ver. Y una de las áreas es las empresas. Entonces hay todo un área de oportunidad ya no tan nueva, desde hace 20 años está el Pacto Mundial, los principios rectores de Naciones Unidas, donde nos invitan a las organizaciones, éntrenle al tema. Y uno de estos temas para construir la igualdad, pues tiene que ver, el concepto de género es un concepto relacional, que nos involucra a hombres, mujeres y las diversidades sexogenéricas. Es un diálogo. Y este diálogo, pues tiene que ver con la participación masculina. Y esta participación masculina, aquí hay toda una beta de investigación, de reflexión y sobre todo de implementación dentro de las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Qué tema tan interesante que sin duda pues nos dejó pues muy abiertas las ideas, las reflexiones. Pues nos gustaría escuchar la retroalimentación del doctor Hugo Buenrostro. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que asisten el día de hoy. Pues difícil es, ¿no? Ante la calidad y la explicación que el doctor Soto nos acaba de hacer, pues dar un comentario, ¿no? Porque bueno, siempre la manera en que él expone, pues es muy rica porque nos llena de muchos conceptos, ¿no? Entonces voy a tratar de rescatar algunos puntos, he estado haciendo mis notas, ¿no? Con humildad académica frente a Ricardo, ¿no? Con todo su conocimiento. Creo que es muy importante lo que nos ha dicho y bueno, creo que todos podemos observar esto como algo importante, pero la manera en que lo ha presentado, ¿no? Como bien decía Pierre Bourdieu, ¿no? En esta sociedad androcéntrica, ¿no? Y todo este trabajo que tenemos que hacer de manera colectiva y esto es muy importante, no es de solo unos o solo hombres o solo mujeres, es colectivo, es un trabajo colectivo que realmente nos lleve a un cambio sociobiológico, ¿no? Y además entender, ¿no? Y comprender de manera transversal. Y entonces esta transición, como decía Connell, ¿no? Tanto Bob como Rowley, esta idea de la masculinidad hegemónica, el ser hombre.
¿no? Y lo digo entre comillas, como bien lo anotaba el doctor, ¿no? Esta idea de la supresión de las emociones, de esta competitividad extrema, de un control, ¿no? De una dominación, pero que incluso también lleva a masculinidades tóxicas. O sea, no solo es la masculinidad dominante o hegemónica, sino también se lleva a esta toxicidad, ¿no? Entonces es ahí donde ya viene el abuso disfrazado de liderazgo, ¿no? Porque también hay que tener mucho cuidado con eso. Estas microagresiones que no siempre se observan, pero que están presentes, como lo decía el doctor, ¿no? En comentarios, en no de hacer nada, como decía el video, ¿no? Si estás viendo algo, haz algo. O sea, no es solo omitirte de la acción o de no participar, ya estuviste involucrado. ¿Y cómo transformarnos o cómo llevar estas masculinidades hacia lo positivo, hacia nuevas masculinidades, como se denominan, pero también con esta corresponsabilidad familiar? O sea, no es solo de que lo vamos a trabajar aquí en la empresa y se acabó. Esto viene desde la familia, ¿no? Hacer este distingo de educación y formación, ¿no? Y cómo desde la educación también tenemos que generar estos nuevos cambios en donde la familia también participa, porque finalmente somos parte de la sociedad. Y entonces esta transformación requiere de un trabajo arduo de las familias para generar estas nuevas culturas o esta cultura de la tolerancia cero, ¿no? El no aceptar estas microagresiones, estos abusos, ¿no? Y esto es muy importante porque como tendencia, ¿no? Como bien lo mencionaba el doctor, en términos del Pacto Mundial, se conoce o se entiende que este compromiso está aumentando, pero que también genera, vamos a decir, beneficios a las organizaciones, ¿no? Estos cambios también ayudan a las organizaciones porque generan nuevas estrategias en donde todos se involucran en este imperativo colectivo. No, reitero, no es solo tema de mujeres, es un imperativo colectivo en donde todos tenemos que trabajar y por tanto tiene resultados interesantes en la rotación de personal, tiene resultados interesantes en satisfacción de trabajo en las empresas, de rentabilidad de las empresas, porque al cambiar el entorno, el ambiente laboral, pues claro que también se ve eso reflejado en los resultados. ¿No? Porque ya no existe esta amenaza, y no solo como lo decía también el doctor, no solo para las mujeres, también para los hombres, porque está demostrado que en un ambiente más abierto, más tolerante, también los hombres tienen mejores resultados, porque no se ven bajo esta presión de los resultados, de proveer, de soy el que tiene que dar la mejor cifra, sino que todos estamos construyendo en pro, ¿no? Y entonces eliminamos este también burnout hacia los hombres en estas estructuras hegemónicas dominantes. Y claro, eh, esta idea de generar programas para todos, de todos, transversales, críticos, que construyan, pero que también generen métricas de impacto. Esto es importante, porque muchas veces medimos lo que no es importante y entonces omitimos puntos para ver los resultados en las organizaciones y cumplir cuestiones normativas. Lo vimos muy rápidamente en la presentación de la OIT, por ejemplo, ¿no? El convenio 190, ¿no? El evitar o eliminar todo lo que es violencia y acoso en el ambiente laboral, pero claro, generar cambios diarios, ¿no? Y creo que esto es lo más importante y lo que se puede rescatar de esta excelente presentación que nos ha hecho Ricardo, el ser una cultura incluyente, que no inclusiva, estoy diciendo incluyente, porque estamos hablando de más de un solo tema, construye o va más allá de la construcción de políticas. Se requieren personas dispuestas para cambiar sus comportamientos diarios. Y en ese sentido, las empresas que hagan esta transformación van a ser empresas sostenibles, innovadoras y sobre todo empresas humanas. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias doctor por sus comentarios. Yo creo que nos hacen también mucho sentido, nos invitan a la reflexión y sobre todo pues desde el ámbito de la academia pues nos colocan todos estos elementos de importancia en el ámbito de las organizaciones. Antes de pasar a un par de preguntas que nuestro ponente nos ha permitido abrir espacio para preguntas y respuestas, me gustaría saludar a la doctora Saavedra, quien ya se ha sumado con nosotros aquí en la sesión, es la presidenta de Acacia, que dará pues el mensaje al cierre de la sesión para hacer pues algunas invitaciones. Gracias, doctora, bienvenida.
Bueno, pues vamos a pasar a algunas preguntas. Ya estamos un poquito sobre el tiempo. Entonces, adelante, doctor Centeno. Buenos días, bueno, buenas tardes a todos los amigos y amigas, colegas de casa. Doctor Ricardo, yo entré un poquito tarde, pero quería preguntarte si hay alguna alusión o algún manejo teórico en materia de Durkheim en el planteamiento que nos haces en la presentación. Bueno, eh, Durkheim, ok, estoy pensando en sus estudios más desde la sociología. Mm, estoy reflexionando, Juan Carlos? Quizá podía relacionarse desde el ámbito cultural. ¿A qué me refiero? Los actos individuales no son actos personales, solo referidos a las actitudes, solo referidos a yo poseo un tipo de masculinidad. No, sino más bien hay estructuras sociales. A lo mejor por ahí sí se liga con Durkheim. Y esas estructuras sociales sí pueden determinar comportamientos individuales. Pienso en su estudio sobre el suicidio, ¿no? En donde hace una correlación entre, sí, se incrementa el suicidio, pero no, la analiza también con los contextos económicos, políticos, sociales, ¿no? Entonces hay una correlación. Habría que decir, fíjense, esto que estás planteando, doctor, es bien interesante. Hay planteamientos teóricos en donde dicen, fíjense, es un sistema económico se hermana muy bien de un sistema patriarcal. Un sistema económico de un capitalismo extremo, ajá, hermana muy bien con un sistema patriarcal. Esto lo dice Silvia Federici, una economista feminista. Ella plantea cuál es la característica de un sistema patriarcal, la dominación. Dice, ¿en qué se parece un capitalismo salvaje? ¿Sí? Que solamente busca la tasa de ganancia, pues van muy hermanados, ¿no? Un capitalismo salvaje con un patriarcado, ¿no? Entonces, sí, quizás sí, sí, digamos, me parece interesante lo que estás planteando, doctor, a partir de los estudios de Durkheim, pero lo importante es esto, no son conductas individuales, si no hay contextos económicos, sociales, políticos que pueden determinar cierto tipo de conductas, ¿no? Y además también, fíjense ahorita pensando también, hay un psicólogo social, Eric Fromm, él planteaba algo bien interesante. ¿Cómo puede haber estructuras sociales que determinan perfiles, comportamientos, caracteres individuales? Y él hace un estudio, ¿no? Dice, vamos a estudiar, digamos, el carácter de una persona cuyo forma de económica, social, está pensando en Asia, ¿no? Y está pensando en países como el Tíbet, ajá, donde hay una serie de valores, formas de entender el mundo y lo compara con las sociedades occidentales, ¿no? Y él descubre ahí cómo hay un carácter social, pero ese carácter social determina el carácter individual. Entonces, aquí concluyo, ¿no? Que sí, muchas veces estos hechos individuales que pensamos que son decisiones mías, pero obedecen más a un carácter social. Y en sociedades occidentales, lo que identifica Eric Fromm, dice, son sociedades más orientadas a un carácter social del consumo, desde luego esta idea del liberalismo, donde se privilegia el individuo, su bien, sus propiedades, ¿sí? Pero es una sociedad orientada cuyo fin último de la vida está más orientada al tener. Y en otro tipo de sociedades están más orientadas al ser. Ajá. Y genera otro tipo de dinámicas. Entonces, bueno, me hizo pensar este otro enfoque teórico que está ahí detrás, pero ¿en qué concluiría con lo de Durkheim? Si no son hechos individuales que decido por mí, si no hay estructuras políticas, sociales que determinan mucho de estos comportamientos, y si estamos en estructuras económicas, repito el ejemplo, ¿no? Que hermanan muy bien con un sistema patriarcal, tanto un capitalismo extremo salvaje con un patriarcado se parecen en la dominación, entonces puede esto reproducir un tipo de masculinidades en nuestras vidas cotidianas y en las empresas.
Sí, yo lo decía, doctor, específicamente porque como entré tarde, por el libro de la división sexual del trabajo, que es un Ah, clásico en Durkheim. Entonces pensé que en el antecedente, yo creo que no hay nadie que estudie eso algo, antes creo, igual que el tema del suicidio. Durkheim a finales del 19, en ese libro aparece todas las características de ese momento, de cómo se vivía y los dos variables centrales era la edad y el sexo. Entonces sería bueno darle una relectura a ese antecedente. Era por eso. sí, gracias, doctor Juan Carlos. Pues sí, tiene No, que ver. gracias a ti. Gracias. Sí, profesor Felipe, adelante. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ya son tardes. Básicamente, bueno, felicitar al doctor Ricardo Soto por esta presentación y muy interesante y me surge una cuestión muy particular. Primero, en el discurso yo creo que a muchos de nosotros esto nos suena perfectamente bien. En lo cotidiano, nuestro diario qué hacer nos resulta verdaderamente abrumador. Obviamente porque implica cambios culturales. Esto ya se viene manejando desde hace décadas atrás. Y me surge una pregunta. eh, ¿Qué se observa en las nuevas generaciones? Obviamente, ¿habrá algunos estudios al respecto? ¿O qué podemos tener al respecto? Bueno, y los estudios de la masculinidad, fíjense, para el caso voy a hablar del caso de México, datan del siglo pasado, por ahí como de los 80, ¿sí? Empiezan a surgir diversos grupos que dicen, bueno, ahí está, por supuesto, el feminismo desde una perspectiva política, pero también teórica, pero empiezan a surgir grupos, ahorita hablo de México, pues también hay en América Latina, por ahí de los 80, donde dicen, bueno, ¿y los hombres cómo vamos a participar? Entonces comienzan estos estudios, estos grupos sobre las masculinidades. Aquí citaba un autor, Roberto Garda, son de los pioneros, ¿no? Generan un grupo que se llama CORIAC, es un colectivo por las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, ¿no? Y así como él, empiezan a surgir estos grupos, sí hay estudios que datan de los 80 para el caso de México, pero también en toda América Latina se comienza a observar. ¿Y qué es lo que se plantea desde estos estudios? Hay diversas acepciones, ¿no? Hay quienes hablan de las nuevas masculinidades, de masculinidades alternativas, o la propuesta que nos hace el doctor Garda, sí, más bien es el trabajo con hombres, ¿no? Cómo participamos. Y yo diría que sí hay avances, sí hay cambios, porque digamos de los 80 al día de hoy, por ejemplo, hoy ya se ha impactado en las instituciones del Estado, y pongo un ejemplo. Este tema de las masculinidades, una de sus agendas ha sido el tema de las violencias, ¿no? Cómo trabajamos el problema de las violencias, sobre todo en el ámbito familiar. Y dentro de las violencias en el ámbito familiar, pues bueno, eh, pues claro, nuestra violencia necesita la participación, por supuesto, en la pareja de hombres y mujeres, y en este caso el agresor son los hombres, ¿no? Entonces hay programas de apoyo para el adelanto de las mujeres, pero dicen, pero ¿cómo le hacemos para trabajar con los hombres que generan violencia, ¿no? Y entonces hoy quiero decirles que desde el sexenio pasado, bueno, antepasado ya, y dentro de las instituciones de la Secretaría de Salud, me refiero al IMSS, se comienzan a tener programas, presupuestos y comienzan a conformarse grupos, se les llaman reeducativos para hombres generadores de violencia. Entonces, a su pregunta, doctor, ¿se ha avanzado? Sí, de los 80 que inició con estudios así, teóricos fundamentados, al día de hoy se sigue haciendo y esto ya ha permeado de 2 sexenios para acá, por ejemplo, en las instituciones del Estado, pero la agenda sí ha sido muy centrada para el trabajo de las violencias en el ámbito familiar. ¿Y entonces qué es esto? Son grupos a los que van estos hombres que incluso, quiero decirles que muchas veces las fiscalías, dentro de las recomendaciones que hacen cuando hay casos de violencia familiar, es obligar, ¿no? Bueno, ni modo, obligar a estos hombres a que vayan a estos grupos reeducativos. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Precisamente reflexionar, ¿no?
cómo se fue constituyendo, construyendo, como dice el doctor, es muy abrumador, pero es meterse también dentro de los sujetos, ¿no? ¿Cómo te fuiste construyendo tú? ¿Cómo te relacionas con el poder? ¿Cómo te relacionas con tus afectos? ¿Cómo te relacionas en esta identidad masculina tradicional? Empiezan a hacer grupos reflexivos donde empieza a haber un ejercicio crítico. Pues decíamos aquí es muy importante en este enfoque el trabajo con hombres desde una perspectiva crítica y es de verdad revisar, ¿no? ¿Cómo me relaciono en mis, ahora sí que relaciones cotidianas en mi ejercicio del poder? Entonces aquí la idea es trabajar ahora dentro del campo de las organizaciones. En el campo de las organizaciones hay muy poco, ¿eh? Todo está centrado más en la violencia en el ámbito familiar, en políticas del Estado en materia de violencias en el ámbito familiar, pero en el ámbito empresarial hay muy poco, en el ámbito de las organizaciones hay muy poco. Es más o menos un recorrido, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor, por sus amables respuestas y a nuestros colegas que nos acompañan el día de hoy en la conferencia, pues por estar el día de hoy y por hacernos del conocimiento sus aportaciones, sus preguntas que sin duda pues enriquecen la discusión. Pues agradecemos profundamente la participación del doctor Ricardo Soto por compartirnos su valiosa investigación, así como al doctor Hugo Buenrostro por sus comentarios y reflexiones que sin duda pues enriquecieron la charla del día de hoy. Me permito dar la palabra a la doctora Saavedra, quien además de pues dar la despedida de esta sesión nos hará pues una cordial invitación al 30 Congreso Internacional de Investigación. Adelante, doctora, por favor. Bien, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Qué bueno que se dieron el espacio para poder estar, ¿verdad? Conectados, aprendiendo, escuchando. Agradezco la participación de mis colegas, son mis compañeros de trabajo, tanto Ricardo como Hugo, ¿sí? Los tengo allí cerquita, entonces rápido los convencí de que tenían que presentarnos esta charla tan interesante que de verdad nos deja muchas ganas de seguir aprendiendo mucho más sobre este tema, ¿no? Y como siempre, pues falta mucha sensibilización, ¿sí? De eso tenemos que ser conscientes todos, pero nosotros que estudiamos el género en las organizaciones, pues ese es el reto, ¿no? De seguir estudiando, de seguir analizando y de seguir visibilizando, ¿no? La familia de Acacia, veo muchas caras conocidas, veo personas de mi consejo, personas de mi seminario de estudios de género, amigos de Acacia, miembros de Acacia, la doctora Delia, que anda por allá bien lejos, en Coahuila, creo, en Monterrey, no sé en dónde, Betty, y bueno, me tardaría mucho en mencionarlos a todos, pero pues todos bienvenidos. Y un aspecto importante que el doctor Ricardo es tan generoso que nos va a dar sus diapositivas para subirlas al repositorio que tenemos de videos. Seguramente Lupita recibirá estos materiales y pues estos videos siempre se están grabando, siempre se están compartiendo y pues síganos en las redes, ¿sí? Y dennos like, ¿sí? Para que sepamos que allí están, ¿sí? Y que nosotros también estamos siempre organizando organizando todos esos eventos para difundir el conocimiento. Ese es el único objetivo, ¿sí? Y mantener desde luego a la familia de Acacia, a los amigos de Acacia, siempre unidos, siempre atentos. Y pues este mes tuvimos una noticia triste, que murió un miembro destacado de Acacia, ¿verdad? El doctor francés, ¿no? Del ICEOR, ¿verdad? El creador de la teoría socioeconómica, ¿no? Henri Savall, ¿no? Entonces, realmente lamentamos esa pérdida y que para quien no leyó en las redes, pues les informamos que el doctor pues ya partió, ¿no? Pero su legado es grande, ¿no? Y en Acacia él siempre estuvo, fue un miembro muy fiel a la academia, nos dio talleres, nos dio conferencias junto con su esposa, con Verónica Sardet,
¿sí? Y bueno, pues esperemos que Verónica nos siga visitando y siga aportando también a Casia. Y pues les exhorto a que se sigan preparando, sigan haciendo sus investigaciones, porque las tienen que llevar al 30 Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas a celebrarse el siguiente año en el mes de mayo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Sí, vamos a celebrar nuestro 30 aniversario en mi tierra de origen y eso para mí es un privilegio grande y se llenan mis ojos de lágrimas solamente de pensarlo. ¿Sí? Entonces, hagan el esfuerzo, empiecen a ahorrar, pongan el cochinito allí. Lima es hermoso, ¿sí? Si tienen oportunidad de quedarse más días, irse al Cusco, recorrer Machu Picchu, de veras va a ser una experiencia inolvidable. Los invito a seguir trabajando con sus investigaciones, éxito para todos. Y pues aquí estamos en la red de Acacia, su familia académica, para servirles a ustedes. Un abrazo fuerte a todos y seguimos en contacto. Voy